también la grabación de la sesión. Buenos Lucía. días, espero que todos me escuchen bien. Esto va a ser un reto y les pido un poco de paciencia, tanto porque uno es traducción simultánea, lo que implica que cuando Ingrid y Susana están contando la experiencia, yo voy a estar traduciendo directamente. Por favor, cualquier pregunta que tengan y todo, aprovechen y pónganlas en el chat. Porque de esa manera, Sebastián, que está ahí detrás con la computadora, nos puede como que hacer las preguntas y yo voy a como necesitar también traducir las preguntas a Ingrid y Susana. Después, lo que sí, también esto va a ser como una experiencia práctica de un municipio de Gotemburgo. Susana e Ingrid van a hacer todo lo posible para... le voy a hacer todo lo posible para que Ingrid y Susana van a hacer todo lo posible para que ustedes puedan traducir, para conocer el contexto en que ellas obviamente están trabajando, pero su experiencia y su realidad es otra. Igual me parece súper interesante dar la posibilidad de entender que también en Suecia hay retos enormes en los cuales los municipios tienen que trabajar y luchar, y esto va a ser como un muy buen ejemplo de eso. Después de escuchar a Ingrid y Susana, que me van a escuchar a mí, ¿no? Pero va a ser el cuento de Ingrid y Susana, vamos a dejar paso a Julieta, que creo que la escucharon en la sesión anterior, que también como que va a hacer paralelismos con la realidad sueca y con el trabajo que se está realizando y se ha realizado en el municipio de Florida. Bueno, Liz nos va a ayudar con la presentación y les pido por favor utilicen el chat lo más que puedan. Bienvenidos. Y Liz, ahora se ve la presentación, no el hay. Muchas gracias. Genial. Esperen que les voy a avisar a Susana. ¿Mm? Hola. Acá estamos en Suecia y estamos hablando con ustedes en Colombia. Sabemos que es mañana en Colombia, acá en Suecia no, está empezando la tarde. Yo me llamo Ingrid Persson y acá al lado está Susana Nolin. Susana es trabajadora social y yo soy pedagoga especial. Hemos trabajado en muchos años en el distrito de los que vamos a contar ahora, en donde hicimos el trabajo que se trataba de diálogo ciudadano. Nuestro diálogo ciudadano que hemos hecho se llama Vida sin Violencia y se trata de vida sin violencia para niños chicos y su futuro. Lo realizamos con alrededor de 100 participantes y eran tantos ciudadanos dentro del distrito que vamos a contar, y también era gente que trabajaba dentro del municipio y la alcaldía, y también políticos. Nosotros trabajamos en una ciudad que se llama Gotemburgo, que queda en Suecia. Nosotros vamos a compartir cómo planificamos el trabajo, cómo funcionó en la práctica, pero también vamos a contar qué es lo que funcionó bien, pero también lo que podríamos haber hecho distinto para que hubiera salido mejor. La próxima imagen, por favor. Sí, bueno, y acá está la distancia. Queríamos mostrar la distancia entre Colombia y Suecia. Estamos lejos entre los unos a los otros. Suecia es un país que tiene 10,5 millones de habitantes y 20% de la población ha nacido en otro país. Hay una tradición en Suecia desde hace mucho tiempo de que las personas han venido para trabajar, y en los últimos tiempos se han recibido muchos refugiados. Entre 70 y 80 muchas personas de Latinoamérica vinieron, especialmente de Argentina, Chile, de Bolivia y de Uruguay, por ejemplo. Los últimos años, más o menos los últimos 15 años, muchos refugiados han venido de, por ejemplo, Irak, Siria y Somalia. La sociedad sueca no ha estado tan preparada como para recibir a todas estas personas
Y desafortunadamente la consecuencia de eso es que Suecia se ha convertido en un país bastante segregado. Se puede ver mucho en ciudades en Suecia, tanto en las ciudades grandes como chicas, que hay zonas grandes en donde los refugiados se concentran y no se ha aprendido el idioma, uno no se siente familiarizado con la cultura sueca y uno no se siente participa de la sociedad sueca y del sistema sueco. Otra imagen, por favor. Estas son fotos de la zona que se llama Biskopsgårda, que queda en Gotemburgo. Gotemburgo es la segunda ciudad más grande y tiene 6.000 habitantes. Biskopsgården es un distrito que tiene 31.000 personas. Y en parte de Biskopsgården hay 65% de personas que nacieron en otros países. Y principalmente son personas que han nacido en Siria, Irak, Somalia y Irak. Acá hay muy alta desempleo. Hay muchos niños que tienen padres que no hablan el idioma y los niños tienen dificultad entonces de recibir ayuda en los deberes de las escuelas. Entonces un resultado de esto ha sido que en Biskopsgården la criminalidad es muy alta. Tenemos bandas criminales que luchan unas entre otras, hay muchos negocios de drogas y de armas. Y usan niños de hasta 8 o 9 años para que trabajen en estas bandas criminales. Acá ven, por ejemplo, una imagen de un padre que está mirando abajo a una tumba y su hijo fue asesinado cuando una granada se tiró para adentro para el apartamento en donde la familia estaba durmiendo. Obviamente que también hay muy lindas imágenes de Biskopsgård y hay imágenes positivas, pero lo que estamos contando ahora, la experiencia que estamos contando, se trataba justo de cómo pueden crecer los niños de nuestra área de Biskopsgården, cómo pueden los niños vivir sin violencia. Entonces, la siguiente imagen, por favor. Acá ven una imagen de cómo nosotros hemos pensado con la meta y el objetivo cuando empezamos el trabajo. La vida sin violencia es con una perspectiva de niños. Cómo podemos juntos trabajar para crear un mejor futuro para nuestros niños y qué queremos con nuestro trabajo. Nosotros queríamos escuchar muchas distintas voces de nuestra área. Nuevas voces que no solíamos escuchar, hablar con más personas. Y ahí también recibir distintas perspectivas de este conflicto que estamos viviendo. También queríamos aumentar la confianza y la confidencia de la gente que vivía en el área. Y lo que queríamos contribuir era que la violencia disminuya. Sabemos que ustedes que están acá tienen mucho conocimiento sobre diálogo ciudadano. Nosotros vamos a contarles cómo nosotros lo planificamos y lo ejecutamos a este proceso. Esto es un ejemplo, es uno de los ejemplos. Hemos hecho otro tipo de diálogos ciudadanos también, y este es uno de los ejemplos. Nosotros hemos seguido teniendo trabajo de diálogo, saliendo de este proceso que vamos a contarles hoy. Una nueva imagen, por favor. Acá es un simple mapa del proceso.
de cómo nosotros hicimos en la práctica, pero conectado con los pasos teóricos. Es un mapa muy simple, pero también es muy fácil de entenderlo y de seguirlo. Lo hemos usado mucho en la práctica y lo hemos podido usar como un apoyo en nuestro trabajo. Pueden cambiar la imagen. Vamos a contarles los distintos pasos, paso a paso. Y ahora yo voy a hablar un poco sobre el primer paso, que se trata justo del trabajo previo, el que se tiene que hacer antes. El trabajo previo es un trabajo muy importante y que pone toda la fundación. Nosotros empezamos en recibir el apoyo dentro de nuestra organización y de los políticos. Poder anclar este trabajo dentro de la organización es una precondición para que las sugerencias que después salen de este diálogo ciudadano se puedan implementar. Sí, así que pusimos mucho tiempo, dedicamos mucho tiempo en este paso y recibimos el apoyo de los políticos y la organización que dijo que sí. Es importante hacer este trabajo de base. Es como cuando los trabajadores hacen la base para, por ejemplo, una calle. Es importante que ese trabajo sea estable y sea fuerte, porque genera y crea la estabilidad de todo lo que viene después. Una parte importante también de este trabajo previo era que nosotros queríamos llegar a otras personas, no solo las que siempre veíamos, sino que a nuevas personas dentro de nuestro distrito. Por eso nos empezamos también a encontrar con los líderes informales, los que siempre están en los distintos procesos. Queríamos involucrarlos desde el principio y nos reunimos con todos ellos, los cuales aprobaron este trabajo y este proceso. Acá, ahora pensando un poquitito, viendo la retrospectiva, tomó un poquitito demasiado tiempo este trabajo. Estábamos muy inseguras solas, nosotras, porque nunca habíamos hecho un trabajo así. Y también la inexperiencia del municipio en este tipo de trabajo también hizo que había una inseguridad en la organización y no sabíamos exactamente cómo iba a resultar este trabajo. Hemos visto que después, en los trabajos que hemos hecho después de este diálogo, es justo la fase previa ha ido mucho más rápido que anteriormente. En la próxima imagen, por favor. La fase 2 era cuando hacíamos todas las entrevistas. Entrevistamos 80 personas. Y eran personas que eran tanto ciudadanos dentro del distrito, pero también políticos y también servidores públicos de la alcaldía. Entrevistamos a muchas personas, tanto dentro de la organización, pero afuera en la sociedad. Le dimos a todos 1 hora. Siempre éramos 2 personas que estábamos entrevistando. Muchos no querían que grabemos las entrevistas. Así que nosotros apuntamos. Uno apuntaba y el otro entrevistaba. Les voy a mostrar las preguntas que nosotros hicimos en un momentito. Los que vinieron, los que estaban muy bien preparados. Nosotros nos enfocamos en entrevistar a padres. Así que nos aseguramos hacer las entrevistas cuando los niños estaban en la guardería. Nos permitieron dentro de la guardería, nos dieron una habitación, la guardería permitió que los padres dejaran a los niños un ratito más y ahí en ese cuarto dentro de la guardería entrevistábamos tanto a los padres y a las madres, porque esto es una temática que toca mucho a las personas. Ahora les voy a mostrar las preguntas que nosotros les pusimos a los padres y a las madres. La próxima imagen, por favor.
Estas fueron las preguntas. ¿Qué necesita cambiar para que los niños puedan crecer en este distrito con una vida sin violencia? ¿Qué necesitas tú para poder aportar? ¿Y con quién más necesitamos hablar sobre este tema que tenga una perspectiva importante? Eran preguntas que tocan muy a fondo y muy profundo a todos los con los que hablábamos, tanto padres, madres, personas jóvenes, personas mayores, servidores públicos y políticos. Todos sentían que esta temática les tocaba a profundo y querían hablar de esto. Nos dimos cuenta que las respuestas se trataban mucho de la violencia fuera en las calles. Entonces, ese fue como se convirtió en el foco. No hablamos mucho de la violencia dentro de los hogares. Y nosotros pensamos ahí, cuando terminamos con todo este diálogo, pensamos que este proceso de entrevista y estas entrevistas eran la parte más importante de todo el trabajo. Muchas personas abrieron los ojos mientras nosotros estábamos en la entrevista y abrieron los ojos y se dieron cuenta que nosotros podemos hacer algo también. Nosotros podemos trabajar para hacer algo. Y una cosa muy importante también, esto de que nosotros entrevistamos políticos y personas con altas posiciones dentro de la administración pública, nos habilitó para seguir trabajando con esta temática. Y han pasado unos años desde que acabamos este trabajo, pero seguimos encontrándonos con políticos y servidores públicos que se acuerdan de cómo era ser entrevistados y ser parte de este proceso. Así que fue muy importante incluirlos y escuchar qué era lo que ellos opinaban sobre este trabajo también. Ahora vamos a leer cuatro citaciones. Perdón, ahora tengo que hacer una pregunta a Liz. Liz, quotation, citaciones, cosas que ellos, cuando alguien dice algo, ¿cómo se llama? Vamos ahora, Ingrid y Susana nos van a contar. De las entrevistas. Eso, ahora Ingrid y Susana nos van a comentar 4 citas. La nueva imagen, por favor. Mamá no sabe lo que hago cuando estoy afuera. Yo he visto una pistola, niño, 5 años. Siguiente imagen, por favor. Los adultos deben guiar a los niños, pero muchos adultos capaz que piensan que estos niños no tienen ningún futuro. Niña, 15 años. Cuando yo sea grande y yo tenga hijos, no quiero vivir acá. No quiero que mis hijos tengan que agacharse o esquivar los tiros. Chica, 15 años. Nosotros nos encontramos y entrevistamos a personas jóvenes. Nos abrieron las puertas a una escuela que nos habilitó para poder hablar con algunos de los jóvenes que van en esa escuela. Ahora, mirando para atrás, pensamos que deberíamos haber entrevistado a muchos más jóvenes. Es como que de alguna manera nos olvidamos que esta pregunta también es sumamente importante para ellos y que también se trata sobre su futuro y su vida.
Su perspectiva también se podría haber subido y resaltado más si ellos también hubieran participado en nuestras reuniones que tuvimos después, a las cuales ahora les voy a contar un poco más. Otro grupo que también deberíamos haber incluido más eran también los que ex criminales o ex ejecutores de violencia. Nos encontramos con algunos, muchos fueron entrevistados, pero no querían participar después en el trabajo. Y supongo que es lógico que ellos no querían ser muy abiertos con la vida que habían vivido antes. Pero su voz era muy importante en este proceso. Su perspectiva. La siguiente imagen, por favor. Cuando habíamos realizado todas las entrevistas, entonces también íbamos a sistematizarlos y analizarlo. Necesitábamos hacer algo con todo lo que habíamos escuchado. Lo que ven en esta imagen es una imagen en donde hay muchísimos post-its con citas de las entrevistas que hicimos. Teníamos toda una habitación llena de citas. Después, cuando mirábamos todas las citas, entonces los empezamos a clustrar en temas y ahí se vieron, se resaltaron distintas temáticas que eran las que constantemente se repetían a distintos entrevistados. Lucía, perdón, te interrumpo, pero me parece importante para la traducción el que tradujiste como clustear, y Sí. es como agrupar. Agrupar, bien, eso. Los diferentes temas. Claro, ahí estaban todas las citas y empezaron a agrupar las citas en distintos temas, porque veían como el hilo rojo de que todos los entrevistados resaltaban temas similares y por eso se pudo agrupar. Bien, muchas gracias, Liz. También quiero decir que nosotros decíamos citas, nosotros no cambiamos lo que habíamos escuchado, no. Nosotros después hicimos un reporte y ahí mantuvimos las citas en todo el trabajo que hicimos, tanto en los post-its como en el reporte que hicimos después, que no cambiar las citas, sino que usar las citas que había dicho las personas, que eran muy buenas citas y era muy relevante para que las personas después cuando lean el informe se reconocían. Algo que pensamos después. En nuestra zona, nuestro municipio, hay zonas que tienen más decadencia, como este distrito, pero hay zonas que tienen mucha mejor economía y que las personas que viven ahí tienen muchas mejores condiciones de vida. Intentamos de incluirlos también en este trabajo, pero fue muy difícil encontrar a personas que querían ser entrevistadas de las zonas con mejores situaciones económicas. Deberíamos capaz que haber resaltado un poco más por qué era una ganancia para ellos incluirlas en las entrevistas. Capaz que nosotros los asustamos con la temática, porque esta temática no es solo del distrito pobre, sino que es una temática relevante para todo el municipio y hubiera sido bueno recibir la ayuda de las zonas con mejor recurso a pensar en soluciones a esta difícil temática. La siguiente imagen, por favor, Liz. Entonces ahora hemos pasado el paso 1 y el paso 2. Ahora llegamos al paso 3. Es el reporte o el informe de perspectiva. Es la junta de todas las citas que vieron en la imagen anterior, se juntaron y se creó un informe.
Entonces, Liz, si me cambias el informe, la imagen, te va a salir una foto de cómo se veía el informe. Ahí. Así se vio el informe. Vida sin violencia. ¿Te reconoces? Era alrededor de 10 páginas el informe. Ahí fue donde juntamos todas las entrevistas y todos los que fueron entrevistados recibieron un ejemplar, y como no cambiamos las citas que sacamos, que era importante que todos los que habían sido entrevistados reconozcan su perspectiva dentro del informe. Todo este proceso, 1 a 3, nos tomó bastante tiempo. Y para que las personas que habíamos entrevistando no pierdan sus ganas de seguir trabajando, entonces nosotros durante todo el proceso les mandábamos SMS y hacíamos noticias dentro de la página donde decíamos: ahora hemos entrevistado así de tantas personas, dentro de unos meses vamos a invitar a grupos de discusiones, como que era importante Sí, todo el mensajes de tiempo. texto que les enviaban. Sí, mandaban tanto mensajes de texto. En Suecia no se usa tanto el WhatsApp, sino que por mensaje de texto normal, pero me puedo imaginar que si uno haría algo similar en Colombia, sería como mensajes por WhatsApp, y también hacían en las páginas y en las redes sociales del municipio, iban informando constantemente de cuánta gente habían entrevistado, cuál iba a ser el segundo paso, qué iba a pasar después de las entrevistas, para no perder la dedicación de las personas que habían sido entrevistadas y habían sido involucradas. Entonces podemos cambiar la siguiente imagen, por favor, Liz. En esta imagen ven ejemplos de las temáticas que salieron cuando empezamos a agrupar las entrevistas. Uno quería hablar mucho de la escuela. En nuestra zona, las escuelas no son muy buenas. Muchos estudiantes faltan mucho en las escuelas, tienen muy malas notas y no pueden seguir a los distintos ciclos. No hay muchos niños que hablan el sueco, que van en las escuelas en nuestro distrito. Otra cosa a la que querían hablar era sobre la vivienda, que era tranquilidad, que uno podía seguir viviendo en esa área, que ese distrito se convierta en un hogar. La familia y la paternidad o maternidad. Hoy en día no hay muy grandes apartamentos, muchas familias tienen muchos hijos y los hijos están afuera y no tienen supervisión de los padres, lo que crea que entonces los niños se crían entre sí, los padres no están, y es necesario que los padres y la madre reciban y asuman más responsabilidad sobre la crianza. Es la preescolar. Muchos niños van en la preescuela, y uno puede ir en la preescuela, la guardería, hasta que uno tiene 5 años. Y desafortunadamente en este distrito no es de muy buena calidad. No hay muchos niños que hablan sueco en la escuela, en la casa, por ejemplo. Entonces la calidad muchas veces es más baja en nuestro distrito si uno lo compara con otras partes de Gotemburgo. Hay menos pedagogos que son recibidos como profesores en este distrito, y los profesores tampoco hablan muy bien sueco. Por ejemplo, los roles de género son muy importantes también en este distrito. Por ejemplo, la visión de hombres y mujeres, y también hubo un grupo que quería hablar sobre los derechos HBQ. No sé si lo dije bien en español, Liz. Y también
Entonces, HBQL, LGBTIQ. LS, que también dentro de los roles de género también se quería discutir lo LGBTQ. También en el último... El último punto, la confianza. Es un problema muy actual en este momento. Hay muchas personas que no sienten confianza en la sociedad sueca. No tienen confianza a la seguridad social sueca, no tienen confianza ni en la escuela ni en las guarderías acá en Suecia. Y hay muchos grupos que están sintiendo esta falta de confianza y acá en los últimos años esta temática se ha vuelto muy relevante. En la próxima imagen, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el cuarto paso, en donde invitamos a todas estas personas que habíamos entrevistado a reuniones de grupos grandes. Pueden cambiar la imagen. Acá hay una imagen sobre una de las reuniones que teníamos en donde estos grupos de trabajo se iban a reunir. Acá, para explicarles un poco de manera práctica, nosotros teníamos las reuniones una noche durante la semana, se empezaba a las 5:30, entonces la mayoría venían directamente del trabajo, habían buscado a sus niños en la guardería o en la escuela, así que obviamente teníamos que invitar para comer para que todas las personas puedan tener fuerzas para trabajar por la nochecita. También fue un muy buen momento en donde ustedes ven ahí, por ejemplo, en la imagen, acá está uno de los jefes dentro de la administración pública, junto con un jefe de una escuela y un ciudadano. La gente estaban juntos, comían juntos y se conocieron. Uno podía poner su imagen, su nombre en un papelito acá para que uno supiera quiénes eran. Y justo como hemos hablado antes, muchos de los padres en Biskopsöarna tienen muchos niños. Uno puede tener 9, 8, 11 niños por familia. Y entonces, obviamente, que para realizar un evento de estos se requería con que alguien cuidara a los niños. Así que una de las guarderías se mantuvo abierta y algunas personas de la administración pública ayudó y cuidó a los niños durante la reunión por la noche. Ayudó mucho a los padres, podían asistir los padres en estas reuniones, pero también ayudó mucho la reunión, que no había niños que corrían ahí en el medio. Desafortunadamente, si quieren escuchar, cuando no va tan bien, personas que iban a cuidar a los niños estaban más interesados en los celulares de ellos. Así que, por ejemplo, en algunas veces los niños encontraron la alarma de incendio y apretaron el botón de la alarma de incendio justo mientras estaban las reuniones. Pero bueno, en la mayoría estuvo muy bien que los niños estuvieran en otro lugar. A estas reuniones vinieron 80 personas y a veces más. Y tuvimos 5 reuniones en total. Ahora pueden cambiar de imagen. En esta imagen, todos nos han sentado, pero estábamos en un local
que quedaba justo en el medio del distrito, así que todos tenían cerca. Acá todos los participantes justo recibieron un ejemplar del informe de las perspectivas. Han justito comido, comida rica, y ahora están todos leyendo para ver qué es lo que dijeron todos los demás. Yo sé lo que yo dije, pero ¿qué dijeron todos los demás que participaron? No tenemos desafortunadamente una mesa cuando todos están sentados, pero todos estuvieron después sentados en un gran círculo. Y empezamos con que cada uno pudo presentarse y contar por qué uno estaba en esa reunión. Era una parte muy importante para que todas las voces fueran escuchadas desde un principio. Después vamos a contar un poco más cómo hablábamos en la reunión y cómo seguimos el trabajo. Pero tuvimos 5 de estas reuniones. Y fueron solo 3, 4 semanas entre cada reunión para que haya un buen ritmo, para que no sea que se tarda demasiado entre una reunión y otra. Y nosotros estábamos todo el tiempo en contacto, justo como Ingrid dijo antes. Como, claro, mandábamos WhatsApp para todos y les contábamos. Este fue el resultado, tantas personas vinieron, estas eran las preguntas, las temáticas importantes de las que resaltamos en esta reunión. Durante las reuniones, éramos 3 líderes de proceso que manteníamos todo el proceso, todas las charlas, y que veíamos y asegurábamos que todos podían ser escuchados cuando hablaban. Pero también teníamos muchos otros colegas que estaban atrás que ayudaban con todo cosas, capaz que entraban unas personas nuevas y necesitaban que alguien los ayudara a entrar en la discusión. La siguiente imagen, por favor, Liz. Después de que todos habían estado sentados en el círculo y todos habían mirado el informe de perspectivas, ya también habían podido contar por qué yo estaba ahí. Entonces habíamos puesto en las paredes, en el local, las distintas temáticas con algunas citas que habíamos elegido para cada temática. Entonces ahí todo el mundo pudo ir, caminar en la habitación, leyendo los distintos citados y viendo qué habían dicho las personas. Y mientras ellas hacían esa ronda, tenían que identificar qué temática se sentía más relevante para seguir trabajando, seguir hablando con ella. No solo cuando uno lee lo que dicen otras personas, está bueno dar ese tiempo, porque entonces uno empieza a pensar cosas que capaz que uno no ha dicho antes. Así que fue bueno darle un buen tiempo para que todas las personas del grupo pudieran ir y leer y pensar en tranquilidad. Para después, cada persona podía elegir un grupo que iba a seguir trabajando con una temática de las que estaban en la pared. La siguiente imagen, por favor. Así que todos elegían un tema con el cual uno quería seguir trabajando. Es importante entonces elegir una temática que es importante para uno y para todos, y en donde podemos y que tenga relevancia con la temática que era una vida sin violencia para los niños. ¿Y qué temáticas fueron elegidos? Teníamos muchas temáticas, pero teníamos 5 o 6 temáticas que las personas eligieron. La escuela era una de las temáticas, la guardería o el preescolar, el idioma, la vivienda, las diferencias de género o LGTB,
Así que habíamos preparado mesas con estas temáticas. Entonces, los que querían hablar de la escuela se sentaban en una mesa, los que querían hablar de vivienda se sentaban en una mesa. En cada mesa había una persona que lideraba la conversación. A ver, denme un segundo que hay una pregunta que les voy a hacer. En el informe se entrevistaron a 80 personas y en el informe, en donde estaban las citas, todos estos 80 personas, citas de todas esas personas fueron incluidas. Y lo que ven ustedes en las imágenes ahora, ahí habíamos hecho una selección de las citas que nos pareció que era una representación de las citas que habíamos incluido en el informe que habíamos. Pero todas las temáticas que habíamos visto, que salieron cuando hicimos la agrupación, todas esas temáticas sí estaban en la pared. Y todas las entrevistas eran anónimas. Nunca especificamos ni en el informe ni nada, nunca especificamos de quién eran las entrevistas. Y las primeras reuniones se trataban mucho de esto. Y quienes entrevistamos, para repetir, se entrevistó tanto a los ciudadanos y ciudadanas, se entrevistaron personas, servidores públicos del municipio, políticos también. También entrevistamos a un juez, a policías. Después de cada entrevista, le preguntábamos, a cada entrevistado le preguntábamos, ¿con quién te parece que deberíamos hablar después? Y entonces, cada persona que entrevistamos nos mandaba a otra persona. Entonces, capaz que había una persona que se había entrevistado, decía, no, pero tiene que hablar con este político. Ese político tiene que hablar porque está en esta sección dentro del municipio. Y entonces nosotros íbamos y entrevistábamos a esa persona. Más allá de que los entrevistados nos mandaban a nuevos, nosotros también pensábamos mucho en eso, con quién más deberíamos hablar. Por ejemplo, los ejecutadores de violencia, nosotros entendimos que teníamos dificultades también de llegar a jóvenes y a niños que sufrían la violencia. Entonces, por eso entrevistábamos a jóvenes un poco mayores, pero que habían tenido dificultades cuando crecían, y ellos nos podían contar, que no estaban muy lejos, que nos podían contar su experiencia. Como era, por ejemplo, la experiencia de la violencia de casa, por ejemplo. Fue una temática, la violencia en casa fue una temática que nunca se eleccionó después para seguir trabajando durante este proceso, pero fue una temática que surgió en las entrevistas. Desafortunadamente hay mucha violencia doméstica. Surgió como una temática en las entrevistas, pero no fue elegido como una temática para seguir trabajando. Entonces cambiamos imagen, por favor. Tuvimos 4 de estas reuniones grandes y una reunión de seguimiento.
Y pronto van a ver una imagen en donde estamos en estos grupos de trabajo para trabajar en las distintas temáticas. Lo que era importante era que las propuestas que se iban a desarrollar en cada mesa de trabajo, las propuestas no podían ser, vamos a viajar a la luna. No, claro, las propuestas tienen que ser relevantes, significativas, pero también muy importantes. Tienen que ser factibles. Y fue por eso que nosotros teníamos un líder de la conversación, o un líder de la mesa de trabajo, que esa persona había recibido una capacitación junto con nosotros antes de las reuniones. ¿Cómo puedo liderar yo un grupo de conversación para que podamos llegar a propuestas que verdaderamente sean factibles y relevantes y significativas? ¿Cómo podemos hacer? También tenemos que tener un grupo de trabajo en donde todos pueden decir lo que opinan y todos pueden decir No, el líder del proceso, el líder de la mesa de trabajo tiene que ser totalmente neutral, no puede agarrar y tomar partida por ninguno de los que están y todos tienen que tener su voz y voto. Por favor, Liz, la siguiente imagen. Acá es la segunda o la tercera reunión. Acá está el grupo de trabajo. Uno ve que el líder de la mesa de trabajo, que ella está en medio del trabajo intentando de juntar las opiniones de este grupo de trabajo. ¿Cómo puedo yo ayudarlos a crear propuestas que son relevantes y factibles? Todas las voces tienen que ser oídas, todos tienen que escuchar a todos los demás, no se habla uno arriba del otro, no se juzga a nadie durante estas conversaciones, todas las perspectivas eran importantes. Esa es la idea con este trabajo. Hasta las personas que tienen perspectivas hasta un poco raras o que a veces hasta la sociedad no opine que es correctas esas opiniones, pero también tienen que poder formar parte en estos grupos de trabajo y en estas reuniones, tienen que sentirse seguros en poder dar su opinión. Por eso este método de trabajo es muy bueno. Y el líder de la mesa de trabajo también ayudaba al grupo a mantenerse dentro del margen de la temática, ¿no? Si hemos elegido hablar en la escuela, entonces tenemos que poder hablar sobre la escuela, porque es muy fácil como que irse por las ramas, pero no, era importante mantener el foco y verdaderamente entregar propuestas concretas que eran factibles, y eso era el trabajo muy difícil del líder de la mesa de trabajo. Pueden cambiar imagen, por favor. Y yo soy la que estoy ahí, que estoy parada ahí, intentando de mantener un grupo en orden dentro de los márgenes. Es como dijo Susana. Una ganancia muy grande de esta manera de trabajar es que uno se escucha los unos a los otros. Se da el tiempo a respetarse y a escucharse, y eso es algo que uno lleva también cuando uno sale de esta reunión. Es algo muy importante que muchos de los participantes se llevaron a su vida cotidiana después. En esta reunión, cuando yo estoy parada, hay un hombre, está un poco ahí escondido en la imagen, que es el que tiene una camisa cuadrada. No lo sabía en ese momento, pero él tenía un rol en el grupo que hacía que ellos cambiaban de opinión. Cuando él hablaba, todo el grupo cambiaba de opinión,
pero yo después supe que era un líder religioso muy fuerte de la comunidad. Y sí que les puedo asegurar que no siempre es fácil ser líder de los procesos, pero había muy buen compromiso. Y la idea tampoco es que nadie tiene que ser juzgado por cambiar su opinión, pero es importante darse cuenta y ver que no siempre es fácil liderar un proceso. Para el rol como líder de la mesa, también es hacer una síntesis de lo que todos dijeron y también asegurarse que todos puedan hablar. Un ejemplo fue que una persona siempre se quedaba después y quería llevarse como un poquitito de comida a su casa. Y entonces nosotros pensamos, ¿pero por qué? ¿Está acá solo por la comida, para que se lleve comida? Pero lo que pasó con el tiempo también fue que su confianza hacia nosotros se subió por cada reunión que venía y se hizo mucho más activa después de cada reunión. Así que para nosotros fue un trabajo lindo ver que solo por un poquitito de comida también ella sintió una confianza mucho más grande. Por favor, cambiar imagen, Liz. Así que ahora hemos pasado los 4 primeros pasos de nuestro proceso. Ahora hemos llegado a resolución y arraigo. Esa era la 4ª reunión. Era importante ahí dar las propuestas concretas. Si vamos a la siguiente imagen, pueden ver cómo se iba a hacer. Esto es cómo hicimos para transformar todos los pensamientos en propuestas concretas. Teníamos cada líder de proceso, cada líder de la mesa tenía esta matriz con 6 cuadrados. En cada grupo, el líder tenía esta matriz en imágenes grandes que ayudaba a hacer las propuestas muy concretas. Es muy importante tener esta matriz y que sea útil para que las discusiones se generen en propuestas concretas. Es una cosa muy importante. Es importante darle a los participantes tiempos y es importante darle tiempo a esta última fase. Preferiblemente tiene que estar durante toda una reunión, tiene que haber este espacio. Es importante el trabajo del líder para que uno cambie, que vaya caminando de cuadrado a cuadrado y que al final uno también entonces llegue a poner propuestas concretas. Por favor, nueva imagen. Dame la imagen anterior. Les voy a leer las propuestas. El matriz, que el primer cuadrado es describir la propuesta que se quiere hacer y cuál es el resultado que uno quiere obtener. Pero ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué se requiere para que esta propuesta pueda implementarse? Y después ver qué responsabilidades hay, quién hace qué en esta propuesta y cuándo se realizará esta propuesta, cuál es el próximo paso. Skitsamma. Dos. Nueva imagen, por favor. Acá están las propuestas ya listas, ya rellenadas en esta matriz que vimos en la imagen anterior. Y un ciudadano, le hicimos como un poco formalmente, un ciudadano se lo entrega a un político. Y ahí atrás está el alcalde, podría ser, del distrito, que es nacido en Chile.
Una cosa de la que nosotros hemos pensado mucho, nosotros ahora les hemos contado sobre la historia del distrito Biskopsgård, en donde 65% han nacido en otro país. Nosotros que llevamos y lideramos este proceso, éramos todas rubias suecas. Y a veces nosotros pensábamos y pensamos si eso afectó a los ciudadanos y la participación y las cosas que se sentían que podían confiarnos. Hubiéramos llegado más lejos con nuestro trabajo si nosotros dentro de la alcaldía hubiéramos tenido una mayor representación. La siguiente imagen, por favor. Paso 6 de este mapa de procesos que seguimos con mucho cuidado. Vieron cómo las sugerencias fueron entregadas a un político y a los jefes también altos dentro del municipio. Entonces, estas propuestas que ya habíamos recibido el apoyo político dentro del municipio para poder implementar estas propuestas, pero cuando entregamos estas propuestas, nuestro trabajo no había acabado. Nos dimos cuenta que nosotros como líderes de todo este proceso tenemos que seguir el trabajo, tanto para asegurarnos de que se hicieron cosas, pero también para asegurarnos de que la administración pública no simplemente hacía las propuestas, pero no involucraba a los ciudadanos que habían participado. Así que no estábamos preparados a este paso y sinceramente fue un trabajo bastante grande asegurarnos de que estas propuestas se implementaron de manera correcta con la participación de los ciudadanos que habían estado en todo el proceso. Muchas de las propuestas fueron implementadas. Si podemos cambiar imagen, les vamos a mostrar una de las sugerencias. Y Susana les va a contar porque ella fue la que siguió esta sugerencia. Algunas sugerencias no salían plata en recursos económicos, en cosas que se tenían que comprar. En algunas de las casas se trataba dar recursos humanos por parte del municipio. Una de las cosas que las padres y madres que nos contaban y decían durante las reuniones de trabajo, no queremos un curso de cómo uno es padre. Ustedes, decían las mujeres y los padres, ustedes piensan que nosotros no sabemos cómo criar a nuestros hijos. No, pero nosotros sí queremos aprender de cómo es ser padre en Suecia. Así que queremos tener un diálogo de padres y madres en donde podemos encontrarnos con distintos representantes de la sociedad sueca. Y así podemos aprender cómo funciona la escuela, cómo funciona la guardería, el preescolar, cómo funciona la policía y cuál es el rol de la policía en la sociedad sueca, por ejemplo. Y acá ven un grupo muy grande con madres y padres, 90% vienen de Somalia, que participan en estos diálogos de padres y madres. ¿Podemos cambiar imagen, por favor? El alcalde que vieron en una anterior imagen, él dijo, yo quiero seguir encontrándome con los ciudadanos que participaron para poder escuchar las voces de los ciudadanos que viven esta problemática. Así que junto con algunos se creó un consejo ciudadano. Y acá hay algunos de los representantes de los ciudadanos de este distrito que se encuentran con jefes y el alcalde del municipio 2 veces cada 6 meses.
Y los puntos de discusión incluyen tanto, por ejemplo, cómo crear una vida sin violencia para niños, chicos, pero también puede ser temáticas de opiniones sobre la escuela, sugerencias de cosas que se pueden. Es como una línea directa de los ciudadanos a la administración pública. Se llaman a veces como amigos críticos a la administración pública. Se puede cambiar una imagen. Una cosa que sí costó un poco más de plata fue que los ciudadanos decían, es súper difícil tener contacto con la administración pública. Nosotros queremos que la administración pública salga a la plaza, a nosotros, a encontrarse con los ciudadanos. No pueden comprar una casa auto asegurándose que la administración pública pueda estar afuera con nosotros. Entonces, sí, eso se hizo. Se compró un casa auto en donde se puede encontrar esa casa auto en muchas partes dentro del distrito. Y ahí son gente de la administración pública con distintas responsabilidades que están afuera, se encuentran con la ciudadanía, tanto para contar novedades o noticias, pero también para recibir las sugerencias o ideas de la ciudadanía directamente. Una sugerencia también con la LGTB, que fue que ellos tuvieron jóvenes LGTBQ, obtuvieron un local dentro del distrito. En algunas zonas es más peligroso o más complicado tener esa pertenencia. Entonces el municipio localizó un local que era un poco más escondido, o no escondido, pero que no era muy abierto para las personas que que necesitaban un lugar para encontrarse, pero que tenían miedo. Después también se hizo todo un trabajo con el idioma en la preescolar, en donde uno hizo un mapeo sobre cómo hablaban los niños sueco en la preescolar, y también a los profesores y los pedagogos que trabajaban dentro de las guarderías. Dentro de nuestro distrito se ofreció un curso de idioma sueco más específico. Y todo esto que estamos contando, especialmente del sueco, de la integración, es específicamente para Suecia. Suecia tiene una temática justo con la integración. Hay muchas familias que tienen que integrar a las familias, las familias en el país de Suecia. El idioma sueco puede ser un reto en estas áreas. Y después todos los que brindan los servicios a estas familias que no pueden comunicarse y los retos que trae todo eso. Es algo muy sueco, pero no sé si se puede comparar con Colombia, pero es una temática que tenemos que trabajar. La cuarta reunión, en donde las sugerencias, las propuestas se desarrollaron y se entregaron a los políticos, era como un fin del diálogo. Comimos una torta. En Suecia siempre se hace fika y se come torta. Pero después tuvimos una reunión de seguimiento. Unos meses, 2 meses, 3 meses después. Para contarles cómo pasó, qué pasó con todas estas propuestas que se desarrollaron y se entregaron. Y ahí podíamos mostrar que algunas de las propuestas, justo como las que contamos acá, se implementaron. Y después también pensamos, vino mucha gente a la reunión de seguimiento, pero pensamos que mucho de esto que hicimos despertó el sentimiento de muchos ciudadanos de que podían participar y podían incidir, pero esto
es algo que también va muy en el tiempo. Es importantísimo mantener esto fresco, mantener este sentimiento fresco en las personas y en los ciudadanos. Todos los que participaron recibieron un sentimiento de que, wow, sí, hay gente que me escucha, y independientemente de ese ciudadano, mude a donde mude, va a llevar ese sentimiento, esa confianza en las instituciones públicas. ¿Cuál era el valor después también de hablar con nuestros colegas dentro de la administración pública? Bueno, también nuestros colegas cambiaron la opinión que ellos tenían sobre la ciudadanía. Uno tenía la visión después de todo este proceso de que los ciudadanos podían venir, que podían participar, que podían tener buenas sugerencias. También pensamos de esta manera, que esta transparencia que nosotros hicimos y la participación real, eso tiene que ser parte de todo el trabajo que hacemos cuando uno es funcionario público o es político. No siempre tiene que ser un proceso tan grande como hicimos esta vez. Hola. Sí, Liz, dime. Quería decirles que como mi función también es guardar el tiempo, estamos como a tiempo para la pausa, entonces no sé si quieren terminar. Sí, terminen esta fasecita y vamos a pausa. Y vamos a la pausa, y durante la pausa las personas que tengan preguntas las pueden poner por el chat, de manera que a la vuelta de la pausa las puedan responder. Pero entonces terminamos esta parte y vamos a la pausa. Perfecto. Bien, genial. Entonces, la siguiente imagen, por favor. Hemos hablado un poco sobre la violencia doméstica también, que era una temática, pero nunca fue seleccionada por grupos de trabajo. Pero nosotros seguimos nuestro trabajo con la temática vida sin violencia en casa. Hicimos como un proceso similar a como este que hemos describido ahora. Saliendo de la experiencia del proceso que hicimos este proyecto de vida sin violencia en casa, en donde hemos involucrado mucho también a las escuelas. Pero estos son trabajos que vamos a tener que contar en otro momento, en otro curso. Yeah. Y cambiar imagen, por favor, Liz. Bueno, y ahí están. Susana e Ingrid, muchas gracias por su participación. Ahora vamos a ir a pausa, pero les pido, por favor, todas las preguntas que han estado pensando y eso, escríbanlas en el chat, porque de esa manera a mí me da un poquitito de tiempo de también traducir algunas de las preguntas. Ingrid y Susana siguen después de la pausa y contestan las preguntas que tenemos. Bien, y ahora yo voy a aprovechar y descansar mi voz un ratito. Ok, muchísimas gracias a Ingrid y a Susana. Es muy interesante escuchar la experiencia que ustedes han contado. Creo que también nos ponen frente a un contexto en el que generalmente decimos en Suecia ese tipo de cosas no pasan, la violencia, digamos como que no es como el tipo de cosas que suceden, y por eso como que consideramos que a veces es más sencillo en ese contexto hacer ciertas cosas, pero creo que nos traen un ejemplo que bien puede ser relacionado con algunas de las cosas que pasan en el contexto colombiano. Por supuesto, ninguna experiencia se puede traer totalmente a compararla con una de las nuestras, pero sí creo que es una experiencia que sin duda nos deja muchísimos aprendizajes. Creo que estoy hablando rapidísimo para que Lucía traduzca. Quería entonces reiterarles que quienes tengan preguntas las pongan en el chat, que Susana e Ingrid las van a responder después. Vamos a tener un receso como siempre
de 20 minutos exactos. Entonces, a las 8:56 nos vemos acá para iniciar. Que puedan descansar un poquito. La neutralidad, bueno, Sí. sí. Espera. Susana y yo hemos trabajado como líderes de redes, por ejemplo. Hemos trabajado con grupos grandes y hemos hecho muchos cursos. Y hemos practicado mucho en ser neutrales, líderes de conversación neutrales y líderes de procesos para ser neutrales. Y entre medio de todas las reuniones que nosotros teníamos, internamente en el grupo hablábamos mucho sobre la neutralidad, cómo había ido cada reunión y cómo manteníamos la neutralidad como grupo de trabajo. Y nosotros también que había más gente dentro de nuestro grupo de trabajo municipal, había gente que no tenía la misma experiencia que nosotros teníamos, pero nosotros entonces hacia nuestro grupo de trabajo dentro de la alcaldía agarramos como un rol un poquitito más en donde los educábamos también y los apoyábamos. Pero no es una tarea fácil mantener la neutralidad cuando te encontrás con gente que a veces dicen cosas y actúan de manera que es muy controversial. Es muy, muy, muy difícil, pero es muy importante para que los diálogos puedan ser lo más abiertos posibles. Y también que nosotros hablábamos dentro del grupo de trabajo municipal, que hablábamos después de cada reunión nos juntábamos y hablábamos, y que nosotros nos podíamos descargar dentro del grupo de trabajo municipal, era también importante. Podíamos decir, que escuchaste lo que dijo esta persona, y después podíamos ser neutrales en la siguiente reunión. ¿Qué asuntos o qué recomendaciones darían para poder justamente lograr... Espera, Liz, perdón, espera, dame un segundo, es verdad. Okay. O sea, una cosa que quiero decir muy importante es que cuando uno es líder de un proceso como esto, creo que es importante que a uno le gusta a las personas, todas las personas, que a uno le gusta eso. Bien, ahora con la pregunta siguiente, por favor. ¿Cómo fue el papel de los jóvenes en los espacios y cómo fueron recibidos sus aportes por parte de los adultos? Sí, como dijimos al principio, sí que desafortunadamente no tuvimos muchos jóvenes que participaban en estas reuniones grandes. Los jóvenes que sí participaron fueron muy bien cuidados y muy levantados. Todos estaban muy contentos de que los jóvenes estaban ahí, de que querían participar y que querían hablar. Pero si yo me acuerdo bien, no participaron en las 5 reuniones. No, yo creo que también ellos se sentían una minoría, desafortunadamente. Sí. Eso podríamos haberlo hecho mejor, eso, sí, porque la juventud es muy importante. Entrevistamos a jóvenes, pero no asistieron a muchas de las reuniones. Y entrevistamos a más jóvenes de los que después vinieron a las reuniones y deberíamos haber hecho un trabajo específico para que los jóvenes asistieran. Sí, una buena pregunta y sí, una lección aprendida. Ok, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, ¿hay alguna forma de guiarse para formularle preguntas a la ciudadanía? ¿Existen expertos? ¿Hay programas de formación?
Sí, uno tiene que saber qué es lo que uno quiere cambiar. Pero nosotros tuvimos que trabajar mucho con esto, mucho, y lo hacíamos en grupo. Es importante que sean también las personas relevantes dentro de la alcaldía, que sean los que están dando las preguntas, que estén discutiendo la pregunta y la formulación. Y todos estábamos sentados juntos. Teníamos muchas reuniones en donde discutíamos la pregunta que íbamos a hacer. Y es importante pensar de esta manera. Es una pregunta que igual también es una pregunta del futuro, no una pregunta, ¿cuál es la razón por la que sucede esto? No, es una pregunta de algo que se quiere lograr en el futuro. Capaz que es algo obvio, pero es bueno pensarlo así. ¿Y qué es lo que se necesita cambiar? ¿Y qué necesitas vos para que qué necesitas vos para que este cambio se realice? Son dos preguntas importantes que uno le puede hacer a la ciudadanía, para que no todo quede así afuera, de un espacio de afuera de la ciudadanía, sino que no, ¿qué puede hacer la ciudadanía? ¿Qué puede hacer la persona en específico que se está entrevistando para que el cambio se realice? Hay una cosa que ustedes han dicho y es que también es importante involucrar a personas que han participado antes en los procesos. ¿Qué tan importante es esa combinación, pues, de personas que han participado siempre en los procesos y de personas que hasta ahora empiezan o que no habían sido participantes antes? Lo más importante en este proceso era incluir a los que nunca habíamos escuchado antes, para evitar que siempre sean las mismas personas que vienen a las reuniones. Siempre hay algunos ciudadanos que siempre están involucrados y que siempre forman partes. Nosotros hicimos, justo a estas personas que siempre están involucrados, hicimos entrevistas antes con ellos para contarles que queríamos hacer este trabajo, queríamos saber qué pensaban esto, pero después no los invitamos a las reuniones, porque sentimos que muchas veces esas personas siempre pueden ocupar un poco de espacio, pero les discutimos esto, les planteamos esto y podemos decir que hasta les pedimos el permiso para hacer esto con anticipación. Y la última... Y entonces ellos se sintieron como que, no, pero nos escucharon, así que no fue que ellos dijeron cosas feas de esta reunión, no, al contrario, entendieron y se sintieron que habían podido decir lo que ellos querían. Y la última pregunta que hay acá es, ¿cuáles serían las 3 principales recomendaciones que le harían al funcionario para que pueda llevar a cabo un proceso como este? Tres sugerencias. A mí me parece que el trabajo ese principal es muy importante para no empezar algo que uno después no puede llevar al final. Eso es algo muy importante. El trabajo previo es una fase muy importante. Y involucrar, eso, lo que a mí me parece es involucrar a las personas que son afectadas, pero que uno no usualmente suele escuchar. Esas personas, que uno trabaje activamente de abajo para que ellos se incluyan. Pero también es importante entonces incluir a todas las personas que están por arriba, la administración, todos los jefes, para que se encuentren en un sitio en común. Y la tercera, que uno tiene confianza en la capacidad y las ganas de los ciudadanos. A confiar en los ciudadanos, en sus ganas.
Bien, Liz, muchas gracias. ¿Listo? Vale, muchísimas gracias a ti, Lucía, por la traducción. Debes estar cansada también me parece un esfuerzo enorme el estar traduciendo en simultáneo. A Ingrid, a Susana, muchísimas gracias. Como decía antes de salir al descanso, para nosotros es un aprendizaje muy grande escucharlas y siempre poder ver esos mensajes que hemos dado puestos en la práctica. Creo que a todos nos ayuda mucho también para darnos cuenta de que si bien en estos procesos pueden presentarse algunas dificultades, es posible llevarlos adelante si tenemos en cuenta algunos mensajes claves y si estamos también en el proceso atentos a qué cosas podemos mejorar y hacer para que salgan de la mejor manera posible. Muchísimas gracias a Ingrid y a Susana por su experiencia. Le voy a dar de nuevo la palabra a Lucía para que continuemos con la siguiente parte de esta sesión. Muchas gracias. En realidad directamente a Julieta, por favor. Julieta, creo que vos ahora sí tenés preparado como una pequeña, una pequeña parte ahora. Julieta. A ver si estamos. Sebastián, creo que si está Julieta, la tenés que abrir el micrófono, ¿verdad? Julieta. A ver si estamos o si la perdimos. No, yo la veo aquí, María Julieta. Sebastián, si le puedes abrir el micrófono. Llamarme a Camilo, estaba por ahí. Ay, bien. Hola. No te vemos, Julieta, pero sí te escuchamos. Ok, muy buena. Sí, es que estoy intentando ver dónde está mi cámara, que se me Ay, tranquila, Julieta, tranquila. Bueno. Bueno, porque Julieta, como han visto, que ya la conocemos del curso anterior. Bueno, yo en realidad la conozco, Julieta, de que hemos trabajado dentro del proyecto FOINCIDE durante mucho tiempo, y el municipio de Florida fue uno de los primeros municipios pilotos que trabajó con el proyecto FOINCIDE. Así que, y nos va con el municipio de Florida, se ha trabajado mucho también en el manejo de conflictividad, tanto como en el diálogo ciudadano. Bien, Julieta, ¿no encontraste la cámara? No la encuentro. Espérame que ya viene el ingeniero. Espérame. Está abajo, No, creo no me que debe estar abajo en la... la tenía, no la encuentro, Lucía. No la encuentro. No, bueno, no pasa nada. Porque creo que en realidad debe estar, si no está ahí abajo ahí, si yo ya te había visto, Julieta. Bien, muchas gracias. Ahora sí te vemos. Sí. Ok, vale. Buenísimo. Te dejo la palabra y le traduzco a Susana y a Ingrid lo que vos decís entonces. Muchas gracias, Julieta. Pero en la sesión anterior estuvimos hablando un poco de conflictividad con... Hoy no sé cuál sea el tema, quieres que cuente la experiencia de lo que vimos en Florida, en términos generales, que hable de un proyecto específico, porque pues, hemos tenido varias vivencias en materia de diálogo ciudadano. Lucía, Evelyn me dijo que tú ibas a guiar. Entonces me dices qué tema abordo, por favor. Ah, vale, perdón. Yo pensé que ya habías recibido como las indicaciones de Evelyn. Les pido disculpas a todos. Entonces la idea era como que tener una discusión en donde Evelyn me ha puesto algunas preguntas acá, en donde justo se trata de cómo podemos cambiar la manera en que construimos una relación con los ciudadanos para lograr como que la comunicación y el entendimiento mutuo. En la experiencia de Florida, ¿qué sienten ustedes que pueden hacer, que han podido trabajar en el municipio para cambiar la relación con los ciudadanos? ¿Y cómo lograron esa comunicación que fue probablemente lo que abordaste un poco de la problemática la vez anterior? Sí. Entonces, frente a la primera pregunta, ¿cómo podemos cambiar esa manera de construir con la ciudadanía? Quiero contarles que en Florida, pues afortunadamente, estamos participando del proyecto FOINCIDE desde el año 2016. Entonces, esa primera etapa donde un grupo de ciudadanos y de servidores públicos tuvimos la oportunidad
de capacitarnos, y ese capacitarnos, el aprender haciendo, que dice la metodología, empezamos a incursionar en proyectos. Yo recuerdo por ahí el año 2016-17 que nuestro primer paso fue empezar a desarrollar la metodología de participación ciudadana con proyectos del Sistema General de Regalías. Y en aquella época lo que hicimos fue con los niños, inspirados en esas experiencias de Suecia, con los niños ir a desarrollar cómo ellos visionaban esos espacios públicos, con los colores que querían utilizar, qué elementos necesitaban o pedían que estuvieran dentro de ese parque. Y esa experiencia la hicimos también acompañado con el equipo de planeación, donde los ingenieros, los arquitectos tomaron todo ese sentir de la comunidad, lo plasmaron en sus diseños, y posteriormente nos regresamos a la comunidad a presentarle a los niños, a presentarle a los padres lo que ellos nos habían dicho, cómo querían esos espacios públicos. Una vez la comunidad nuevamente sugirió algunos cambios, los ingenieros los hicieron, y ya con ese aprobación por parte de la comunidad, una asamblea que hicimos en los corregimientos, eso fue en la parte rural de Florida, lo que hicimos fue ya colocar en marcha esos proyectos. De las lecciones aprendidas de ese primer momento está que la ciudadanía se sintió empoderada, incluida, y eso rompió un poco la barrera que sentíamos en esos inicios, donde por un lado estaba la administración y por otro lado estaba la comunidad. Había como una ruptura, no estaba la confianza. Esos fueron nuestros primeros pasos para empezar a hablar del tema de participación y tenerlo en un proceso, porque a partir de esa época hasta el día de hoy, nosotros tenemos en el componente de regalías el proceso de diseñar, construir y entregar cuando ya entregamos las obras a la comunidad. Eso genera una mayor apropiación, tenemos un mejor relacionamiento con la comunidad, y pues a nosotros como servidores públicos nos ha enseñado muchísimo porque teníamos la dificultad a veces de que pensábamos que ya todo estaba planeado, de que no, a veces no era suficiente, ya no era necesario escuchar a la comunidad porque ya estaba programado, y hoy tenemos un cambio de paradigma nosotros como servidores públicos. ¿Cómo podemos cambiar esa forma de construir confianza? Precisamente la confianza se tiene que ir dando paso a paso. Cada situación nos da nuevos retos, nos da nuevas dinámicas, y lo importante es sostener la confianza, porque una vez se logra esa confianza, sostenerla en el tiempo es el reto más grande. Una forma de construir y de sostener esa confianza es que aquellas comunicaciones, aquellos diálogos que realicemos con la comunidad, pues hay que hacerle seguimiento, como decían ahora, hay que hacerle seguimiento, hay que hacer esa devolución, esa entrega, y hay que aprender a decir que no nos salió bien, qué pudimos, qué fallas tuvimos, porque eso es importante, y también qué no podemos hacer. Es importante decirlo porque eso hace que la confianza se sostenga en el tiempo. Hemos tenido, esas experiencias nos han permitido hoy tener un equipo dentro de la administración mucho más sólido. Hoy hablamos de participación ciudadana y ese proyecto ha logrado trascender. La ciudadanía reconoce nuestro municipio, la participación reconocen la sigla de FOINCIDE, y eso pienso que ha tenido un posicionamiento. Ya los alcaldes, los candidatos que hablan de gestión pública en este momento que estamos en un proceso electoral, pues tienen ya concebido la importancia de la participación, la importancia que aquí dentro de la administración existe un equipo que trabaja la participación ciudadana, y es un equipo transversal. Es un equipo transversal porque no depende de una dependencia, no puede depender de una dependencia. Está incorporado en la gestión pública, y eso lo que hace es que se sostenga, tenga sustentabilidad en el tiempo aquí en la gestión. La comunicación con la comunidad ha mejorado, tenemos aún dificultades, pero creemos que como hemos aplicado y en los espacios donde logramos llevar esta metodología de FOINCIDE, esta metodología del diálogo, los espacios y los resultados son mejores que cuando no se hacen. Aún persisten dificultades dentro de la organización, dentro de la administración. Yo recuerdo por allá en el año de 2019, cuando dejamos con los proyectos de regalías unos proyectos aprobados, y en el siguiente periodo, en el 2020,
tuvieron que empezar el proceso de ejecución. Pues ese cambio de secretarios, ese cambio de equipos nos trajo dificultades porque no conocían de la metodología, no aplicaron esos compromisos que hemos adquirido de que la ciudadanía participara en la ejecución, en las veedurías, participara en los comités técnicos para ver cómo se desarrollaban los proyectos. Ahí tuvimos una ruptura y eso lo que hizo fue perder nosotros un poco la confianza de la ciudadanía. ¿Cómo logramos subsanar eso? Nosotros por el Consejo de Gobierno, con el alcalde municipal, de sensibilizar al nuevo equipo de gobierno, de qué era el equipo FONCIDE, de cómo veníamos trabajando, de cuáles habían sido los resultados y de la importancia de mantener en esos proyectos que ejecutáramos ese proceso que ya veníamos adelantando desde el 2016. Pienso que esa sensibilización de ese nuevo equipo nos ha contribuido. Aún persisten algunas secretarías que todavía tienen resistencia, y con eso vamos a tener que lidiar para poder lidiar, porque no podemos parar el proceso, ¿no? Pienso que en la medida en que mostramos los resultados y enamoramos de todo lo maravilloso que pasa en el territorio, cuando hacemos participación, no solamente empezamos a generar impactos y la ciudadanía empieza a empoderarse tanto que son los que ya piden esos espacios de diálogo, ya piden que la administración con su equipo FONCIDE participe. Muchas gracias, Julieta. Y un poco en línea, yo en realidad solo tengo como, a mí me parece súper interesante la experiencia, el mucho tiempo, porque creo que también hay un aspecto de tiempo acá. Y eso también es algo que te lo voy a preguntar a vos y después se lo voy a preguntar a Ingrid. Y esa va a ser mi última pregunta. Después, si algún participante tiene alguna pregunta más o algún comentario más, por favor pónganlo en el chat. Y abrimos como que también preguntas para Julieta, si alguien tiene o quiere hacer un intercambio de experiencias. Pero hay un aspecto de tiempo acá, paciencia y tiempo, pero hay también una dificultad en la realidad de Colombia que se trata justo de cambios de administración, cambios de personal, cambios de... ¿Qué crees? ¿Qué crees que el proyecto, qué crees que Florida ha ganado con el tiempo? ¿Cómo se puede trabajar con esta barrera del tiempo? ¿Cómo se puede lograr trabajar de esta manera durante tanto tiempo que se note efecto y que siga persistiendo? Hablabas de educar o capacitar o sensibilizar a la nueva administración, pero hay otras maneras que se puede hacer, hay otras sugerencias que un municipio puede hacer teniendo en cuenta cambios de gobiernos y cambio de personal. También teniendo en cuenta que si uno quiere trabajar con esto, se trata de procesos de tiempos muy largos. Yo diría que es muy importante la participación ciudadana en el proceso. Nosotros tuvimos la fortuna en el 2016 que no solamente se hizo el ejercicio con los servidores públicos de aquella época, sino que la participación ciudadana también estuvo presente. Ese empoderamiento que logró la participación ciudadana hace que trabajemos en equipo. Hoy aquí en el diplomado participa don Arturo Álvarez, que ha estado en Asocomunal, ha estado en muchos procesos de participación ciudadana y también logró enamorar de ese proceso a lo que es la Junta de Acción Comunal, a lo que es Asocomunal. Eso es importante tener ese relacionamiento. Siempre va a existir la dificultad en cambios de gobierno, por eso decíamos la importancia de dejar un procedimiento establecido para que formalizara un poco la participación ciudadana, porque no podemos depender solamente de voluntad. Otro tema fundamental es los servidores públicos de planta. En el proceso nuestro nos capacitamos, muchos somos de libre nombramiento, pero también siempre insistimos en que estuvieran personas de planta. Ellos han hecho parte del proceso. Y un tercer elemento es sostener, o sea, no podemos aplicar a un proyecto. Yo pienso que tiene que estar incorporada la participación ciudadana a la gestión pública. Nosotros le llamamos tirarnos al charco. Nosotros lo hemos hecho en muchos espacios. En muchos espacios hacemos, no en todo aplica, pero en muchos espacios donde hemos podido llevar la metodología, hemos estado allá. Y eso lo que hace es tenerlo vivo, como decían ahora, tener nuestra recordación y tener nosotros hacia nuestro interior de nuestro ser ya la participación como algo cotidiano que lo debemos de hacer.
Muchísimas gracias, Julieta. Les voy a preguntar y les voy a decir a Ingrid y Susana a ver si tienen algún último comentario, algunas últimas sugerencias también en esto del el reto del tiempo y el reto de las personas. A ver si tienen como alguna última, y si tienen alguna última pregunta la ponen en el chat. Y si no, cerramos la sesión después de esto. Sebastián, tenés que ponerle el micrófono a Ingrid y Susana, por favor. Ahí. Ya. Cuando uno apaga el micrófono pasa eso, que no podemos posible. Pero claro, les voy a hacer la pregunta de nuevo. Porque, claro, en Suecia no está la misma dinámica, en Suecia no hay la misma dinámica para nada. Ustedes en Colombia como que están muy metidos, pero sí, en Suecia tenemos procesos que los ciudadanos ya están involucrados. Los ciudadanos nunca se cambian, los ciudadanos siempre siguen. Entonces, usar los ciudadanos en estos procesos genera que siempre se sigan participando. Claro, es que el sistema, uno crea una cultura dentro de un área, que es lo que se generó en Florida, que a pesar de que si la gente se cambia, se creó una cultura de cómo trabajar con el diálogo ciudadano. A pesar de que se cambia la administración, se sigue trabajando de esa manera. Pero nosotros también estamos de acuerdo que es difícil con nosotros también. Tiene que ser integrado en la gestión pública. No puede ser que cada vez uno tiene que empezar a levantar todo el trabajo para cada proyecto. No, tiene que ser una parte ya integrada en la gestión pública y uno tiene que poder contar con la ciudadanía y tener esa perspectiva, tanto en las decisiones chicas y grandes. Y no es tan fácil en Suecia tampoco, porque se cortan los presupuestos, se hacen otras priorizaciones en los municipios y es un reto por momentos también incluir el diálogo ciudadano como algo natural. Y eso también como que demuestra la fuerza que tiene el diálogo ciudadano, que el diálogo ciudadano puede ser algo que hasta intimida o da miedo, porque entrar, abrir a la ciudadanía y abrir la voz de la ciudadanía y verdaderamente hacer algo con lo que la ciudadanía dice puede dar miedo, porque si no uno puede simplemente dejar que la administración pública planifique sus proyectos, los implemente y siga trabajando como siempre lo ha hecho. Pero no. Pero me parece muy interesante lo que dice Julieta, eso de que la planta siempre tiene que ser incluida y que me siento que Julieta cuenta en Florida, que bueno que Florida incluye al personal de planta en todo el trabajo, porque debe ser un reto muy, muy grande cuando la administración pública cambia, mucho personal cambia cada 4 años, que no es el caso en Suecia. Y eso es una diferencia de los retos. Bien. Bueno, muchísimas gracias para todos. Muchísimas gracias para todos. Como siempre hemos grabado esto. Esperemos que la grabación sea que salga la parte español y no la parte en sueco.
Pero, y le mandamos todas las presentaciones, creo que también se envían en el grupo de WhatsApp. Ahí también está el matriz que usó, si ustedes están interesados para seguir el ejemplo en el municipio de Gotemburgo. Y bueno, agradecer nuevamente a Julieta, a Susana, a Ingrid y a todos ustedes que están participando. Muchísimas gracias y cualquier pregunta, duda o ya saben que nos pueden contactar tanto por mail o tienen el contacto de Brandon por WhatsApp también. Muchísimas gracias para todos. No sé si hacemos eso de la foto y que todos muestran su cámara. A ver, Liz, ¿lo hacemos todas las veces eso? No sé. Capaz que... Sí, sí, dice Liz, pero no tiene el micrófono encendido. Bien, entonces todos los que puedan, por favor, pongan la cámara, sacamos una foto, que esto es como una tradición, le voy a decir también a las suecas para que estén en la foto, y después de la foto nos vemos. Entonces Brando tiene que sacar que ellas sean las grandes y poner las fotitas todas. Ja, alla fixar till sig. Ja, exakt. Y Brandon tiene que hacer que ellas no sean las que están en grande. Comenta bien, ¿sí? Miremos qué foto sale esta vez. ¡Chao!